Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio del documento Dilexit Te, que hemos dejado un poco pausado por razones técnicas, pero ya estamos de vuelta y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo cercano ya a la Navidad, ¿verdad? En Adviento, a seguir viviendo con intensidad estos últimos días. Se lo vamos a pedir al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos ayude hoy a profundizar en este documento, no solo en sus palabras y en la enseñanza que quiere darnos el Papa León a todos, sino también en poder practicar, en sacar conclusiones de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para estar más cerca de los pobres y los necesitados. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si yo no me equivoco y mis cálculos no me fallan, nos hemos quedado en el número 17 del documento. Vamos a seguir profundizando, ¿no? Haciendo un poco una recolección de todo lo que habíamos visto ya. El Papa nos explicaba así a grosso modo cómo es muy necesario amar a Dios y tener una relación fuerte con Dios antes de poder amar a los pobres, ¿no? Casi que podríamos decir que cambiar el orden y amar a los pobres sin amar a Dios es no darle a los pobres el amor que le tenemos que dar, ¿no? Dios es la fuente de todo amor, la fuente de toda caridad, y para que nosotros podamos amar y ser caritativos con los pobres, tenemos que primero tener una relación fuerte con Dios y una vida de oración fuerte, ¿no? Un ejemplo muy claro son los santos, y en concreto me vienen a la cabeza las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, que se dedican a cuidar a los más pobres de los pobres, ¿verdad? Esa es su vocación, y sacan toda la fuerza y toda la energía para cuidar a los más pobres de los pobres de su oración, ¿no? Su oración constante que tienen ellas en su capilla, ¿no? Y tienen un poco esta espiritualidad que nos puede ayudar a entender lo que quiere decir el Papa en este documento, ¿no? Que es que Jesús tiene sed, ¿no? En las capillas de las misioneras de la caridad, arriba de Jesús crucificado está siempre la frase I thirst, o tengo sed, ¿verdad? En español, que significa que Jesús tiene sed de que nosotros tengamos tiempo para Él y hagamos oración, pero también que Él tiene sed en los pobres y en los necesitados, y que lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron, ¿no? Que cada acto de caridad y cada acto de amor que hacemos con los pobres es algo que le damos a Jesús directamente, ¿no? Bueno, sigamos adelante, nos dice el número 17, y es muy aclarador. Se comprende en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, ¿no? Esto es una idea muy veterotestamentaria, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento se apunta la idea de cuidar del pobre, ¿no? En hebreo la palabra anawin, que son, podríamos decir, los pobres de Dios o los escogidos de Dios. Dios tiene una predilección por los pobres, los humildes y los necesitados. Ya en el Antiguo Testamento, como ustedes y yo sabemos, ¿no? Pero que se va a reflejar después en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en la vida de los santos y en las personas que Jesús escoge para la misión. Hace unos días estaba yo dando una clase sobre los apóstoles, y era realmente bonito meditar como todos los apóstoles de Jesús eran personas pobres, humildes y en el peor de los casos muy pecadores, ¿no? Habían 2 guerrilleros, 2 celotes en el grupo de Jesús, ¿verdad? Y había un cobrador de impuestos en el grupo de Jesús, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo cómo Jesús rompe un poco con nuestra lógica, ¿no? Y esta idea del Antiguo Testamento de amar al pobre y al necesitado es una idea que rompe un poco con nuestra lógica. Por tendencia natural nosotros
tendemos a querer más a las personas educadas, a las personas ricas, a las personas que tienen recursos, porque son los que más nos pueden ayudar. Pero en Dios vemos una idea diferente, ¿no? Dios está siempre en busca de los pobres. Bueno, dice el texto también: aquel que escucha el grito del pobre e interviene en su liberación. Cita aquí el texto, el Salmo 34, 7, ¿no? Dios, refugio del pobre por medio de los profetas. Recordemos en particular a Amós e Isaías. Denuncia las iniquidades en prejuicio de los más débiles y dirige a Israel a la exhortación a renovar todo culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Bueno, esto es una idea recurrente del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos recuerda que tenemos que cuidar a los pobres, ¿verdad? Todos tenemos que hacer justicia al pobre y al oprimido. Y tiene que ser una preocupación de todos. ¿Por qué? Nos recuerda el Antiguo Testamento. Para tener un alma pura para el culto de Dios, necesitamos tener un alma pura en el trato con los demás, ¿no? Aquello que dice el Evangelio según San Mateo de: si vas a ofrecer tu altar y te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, ve primero, reconcíliate con tu hermano y después ofrece la ofrenda en el altar del Señor, ¿no? Pues es esto, ¿no? Que nosotros, además de ofrecer oraciones y cultos a Dios y tener vida espiritual, que nos preocupemos por ayudar a hacer justicia a los pobres y a los oprimidos. Y a veces hacer justicia al pobre y al oprimido va a significar yo ayudarle a alguien con dinero, con comida. Pero a veces no, ¿no? A veces simplemente va a ser corregir al que no sabe, ayudar a alguien a entender una doctrina de la iglesia, un aspecto de la fe, ¿no? En este sentido, también hay mucha pobreza dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Bueno, sigue el documento diciendo: desde el comienzo de la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección a los débiles y a los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios con ellos. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Y qué bonito esto, ¿no? Dios nos ama a todos, ¿verdad? Y Dios tiene una debilidad por todos, pero especialmente por los humildes y los sencillos, ¿no? Hace no mucho hemos celebrado la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y es realmente bonito ver cómo Dios y la Virgen María, siempre que tienen que elegir a alguien para darle un mensaje, eligen a lo más pobre y a lo más humilde y a lo más sencillo, ¿no? En San Juan Diego lo podemos ver. O sea, San Juan Diego era alguien nativo, podríamos decir, con poca educación y con muy pocos recursos económicos, ¿no? Y sin embargo, la Virgen María y Dios, por medio de la Virgen María, eligen a San Juan Diego para ir a hablar con el obispo de la Ciudad de México. Y uno podría decir en nuestra lógica humana, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no eligió a alguien más preparado, ¿no? El obispo le hubiera hecho caso más rápido. Sí, pero entonces hubiera parecido que el mensaje venía de la persona preparada, ¿no? Cuando Dios escoge a un pobre y a un humilde para una misión tan grande como la que tenía San Juan Diego, se manifiesta con más fuerza la gracia de Dios. Se manifiesta con más fuerza que es Dios el que quiere eso, ¿no? Por eso la Virgen María escogieron a San Juan Diego para darle ese mensaje al obispo, ¿no? Y por eso muchas veces Dios nos escoge a nosotros para cosas que a nosotros nos superan, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos, yo no soy digno? Bueno, les tengo malas noticias, ¿no? Las misiones que Dios nos da no dependen de nuestra dignidad, dependen de la fuerza de Dios que se va a manifestar por medio de nosotros, ¿no? Por eso era realmente bonito el otro día que tuve la bendición de estar en la misa de celebración de 60 años de sacerdocio del obispo Loverde, y decía él en su homilía, no fui digno cuando me ordené sacerdote, no soy digno y no voy a ser nunca digno de ser sacerdote, ¿no? Pero Dios me ama y Dios me ha elegido para ser sacerdote, ¿no?
Y qué verdad tan grande, no solo con el sacerdocio, sino con todo lo que nosotros tenemos entre manos, ¿verdad? Los que son casados, los que tienen una familia, los que tienen un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? No somos dignos. Quizás nunca lleguemos a ser dignos, ¿verdad? Pero Dios nos ama y nos ha elegido para esa misión. Y nos ha elegido porque quiere que su gracia y su poder se manifieste por medio de nosotros. Ahora el documento, y nos va a venir muy bien, porque esto tiene mucho que ver, podríamos decir, con el Adviento y la Navidad. El documento se va a meter en un apartado que se llama Jesús, el Mesías pobre. Jesús, el Mesías pobre. Dice el número 18. Toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente, encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. Y qué bonito esto, ¿no? Podríamos decir, ¿quién es el más pobre de los pobres? ¿Verdad? ¿Quién encarna la pobreza? ¿Quién encarna la humildad? ¿No? ¿Quién encarna la sencillez? Jesús, ¿verdad? Y esto es lo más bonito. Por eso, aunque a veces nosotros cuando estamos sufriendo decimos, Dios no me entiende, nos equivocamos. Cualquier pobre, ¿verdad? Incluso los más pobres de los pobres en nuestros países, que viven en situaciones tremendas, ¿no? El otro día me enseñaba a alguien una foto de una casa en Honduras, ¿no? Yo soy de El Salvador, no de muy lejos. Lo que voy a decir también se aplica para cualquier casa de El Salvador y para cualquier casa de nuestros países, ¿no? Era una casita hecha a base de lámina y un poquito de cartón, ¿no? Y de verdad que yo viendo esa foto me venía a la cabeza cuánta de nuestra gente en el continente americano vive así, ¿no? Bueno, pues ni siquiera ellos que tienen que hacer un esfuerzo para darle de comer a sus hijos y pasan hambre y todas estas cosas que ustedes y yo sabemos, ni siquiera ellos, podríamos decir, son tan pobres como Jesús, ¿no? Que es lo que ustedes y yo vamos a celebrar ahora que celebremos la Navidad, que nació no en una casa, sino en un pesebre, ¿no? En un lugar muy pobre donde viven los animales, ¿no? Por eso Jesús encarna esta pobreza de la que nos está hablando el texto. Y no es artificial, o sea, podríamos decir, cuando el texto nos dice que tenemos que ver a Jesús en los pobres, es porque Jesús fue pobre y sufrió todo lo que sufren los pobres. Sigue el texto diciendo, en su encarnación, Él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentando aspecto humano. Esto es Filipenses 2:7, ¿no? De esa forma nos trajo la salvación. Bueno, qué interesante, ¿no? Este texto de Filipenses 2:7, ¿no? Que nos recuerda cómo Jesús, dice el texto en diferentes traducciones, se anonadó, se despojó de su rango. Dice la traducción inglesa, se vació, ¿verdad? Y qué verdad tan grande que Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Hijo de Dios, se hizo pequeño, se hizo un bebé como ustedes y yo, ¿no? No sé si de verdad podemos barruntar lo que pasó, porque esto significa que Jesús lloró como cualquier bebé, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, le tuvieron que cambiar el pañal, como a todos nosotros cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo Dios se hizo nada, ¿no? Por nosotros, o se hizo uno de nosotros, ¿no? Que es lo más bonito de la historia de la salvación, que es ver cómo Dios buscaba entre nosotros a alguien santo y justo y no lo encontró, ¿no? Y para poder encontrarlo, Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que mandar a su Hijo al mundo, ¿no? Es el misterio de la encarnación que para nosotros ya se ha convertido en algo relativamente normal, pero que no lo es, ¿no? Es un gran milagro, de hecho es el milagro más grande de la historia de la humanidad. Sigamos adelante, ¿no? Dice el texto, se trata de una pobreza radical fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Por tanto, con una de sus admirables síntesis, San Pablo puede ya afirmar, ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 2 Corintios 8:9.
2 Corintios 8:9, ¿no? Y esto es, podríamos decir, un texto paradigmático de lo que es la encarnación, ¿no? Que es decir, siendo Jesús rico, siendo Jesús Dios, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos con su pobreza, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que los padres de la iglesia llaman a la Navidad el admirable intercambio, que es que Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres podamos ser como Dios y podamos ir al cielo, ¿no? Y qué maravilla más grande esto, que Dios se ha hecho pobre por ti, por mí, se ha encarnado por ti y por mí, ¿no? Aunque nos gusten las fórmulas genéricas en las que decimos Dios se hizo hombre por toda la humanidad o por todos, y eso es verdad también, es mejor verlo en primera persona, porque eso hace que nosotros seamos interpelados y cambiemos nuestra vida, ¿no? Recordar, se encarnó por mí, se entregó a la muerte por mí, me amó a mí, ¿no? Nos ayuda más verlo desde esta perspectiva, porque es verdad, ¿no? Es por mí que Jesús ha hecho todas estas cosas, ¿no? Bueno, sigue adelante el texto en el número 19 diciendo, en efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza, indicio en cada aspecto de su vida, desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura, no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:7, ¿no? Es decir, el evangelio nos muestra cómo Jesús ha vivido la vida de un pobre, ¿verdad? Ya desde el primer momento de su vida, que esto es lo impresionante, ¿no? San José y la Virgen María, como nos dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, ya desde que llegan a Belén empiezan a experimentar el rechazo de que nadie tiene sitio para ellos en la posada, nadie tiene sitio para ellos en su casa. Creo, y este Adviento se lo decía a la gente de San Gabriel, que tuvimos un retiro de Adviento, ¿no? Pero creo que hemos romantizado esto, ¿no? Y como para nosotros la posada es sinónimo de comer y beber, ¿verdad? Que en eso lo hemos convertido por desgracia. Pero en realidad para nosotros en estos últimos días de Navidad y ya en la Navidad tiene que ser un recordatorio para nosotros de cómo José y María, muy embarazada, peregrinaron por todo Belén buscando un lugar donde Jesús naciera, ¿no? Y a nadie se le ablandaron las entrañas. Qué bonito sería en esta Navidad, ¿no? Que todos le pidamos al Señor que se nos ablanden las entrañas. Que si San José y la Virgen María vinieran a Manassas Park o a donde sea que vivamos en esta Navidad y nos pidieran quedarse en nuestra casa, que nosotros se la abramos, ¿no? Que nosotros los dejemos entrar, que nosotros le demos el sitio y el lugar de honor a los pobres y a los necesitados. Y qué importante es, no solo de una manera física, sino de una manera espiritual también, ¿no? Es decir, ofrecerle a Dios en esta Navidad, abrirle nuestro corazón, dejar que Dios cambie nuestra vida, ¿no? Buscar cambiar. Este Adviento 2025, vivirlo como si fuera a ser el último Adviento que vamos a vivir, ¿no? Porque a veces no vivimos bien los tiempos fuertes de la liturgia porque decimos, ya en 2026 voy a hacer ayuno, ¿no? O en 2027. No, o sea, tenemos que vivir cada tiempo litúrgico como si fuese el último. Esta Navidad va a ser la última Navidad para algunas personas, ¿verdad? Y ustedes y yo tenemos que vivirla como si fuera a ser la última para nosotros, porque en realidad no lo sabemos. De aquí hasta que llegue el otro diciembre pueden pasar muchas cosas en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, vivamos con intensidad cada momento fuerte que la liturgia nos presenta. Bueno, sigamos leyendo el número 19. Dice, Jesús nació en condiciones humildes, recién nacido fue colocado en un pesebre, y muy pronto, para salvarnos de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Mateo 2:13. Qué interesante esto, ¿no? Que en la vida de Jesús
ya empiezan los problemas rápido, ¿no? A veces me da risa que muchos de ustedes me dicen, padre, es que entré en la iglesia y se me multiplicaron los problemas, ¿verdad? Y pienso, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Y qué pasó con la Virgen María? ¿Y qué pasó con San José? Exactamente lo mismo. Porque la vida del que ama a Dios no es fácil, ¿no? A veces tenemos una idea protestante de que porque amamos a Dios todo nos va a ir bien. No, eso no está en la Biblia, ¿verdad? A lo mejor si agarro algún fragmento de la Biblia suelto, puedo pensar que es así, puedo hacer una mala teología, pero si vemos los personajes de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, a todos seguir a Dios les ha costado y ha sido una prueba, ¿no? Y el Evangelio nos advierte, el que persevere hasta el final se salvará, nos dice el Evangelio. Entonces podemos ver cómo en la vida de Jesús primero no hay posada, que ya es bastante decir, ustedes y yo por lo menos nacimos en el hospital, quizás no en el mejor hospital del mundo, o algunos en su casa, quizás no en la mejor casa del mundo, pero en un lugar digno nacimos ustedes y yo. 2, Jesús nace en un pesebre, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? No encuentran sitio, encuentran un sitio malísimo, pero ahí nace Jesús, en un pesebre, ¿no? En medio de animales. 3, podríamos decir, ya deja en paz a Jesús, ¿no? Ya no tenía dónde vivir, nació en un lugar paupérrimo, ¿verdad? Ya, no, es que enseguida Jesús y sus papás tienen que huir de madrugada a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y van a estar unos años en Egipto, como nos cuenta la tradición, ¿no? Los egipcios siempre se llenan la boca porque siempre están muy orgullosos de decir que la Sagrada Familia vivió en Egipto. Bueno, no creo que de la mejor manera posible, porque eran inmigrantes como ustedes y yo cuando llegamos a este país, ¿no? Y ser inmigrante con todo lo que ser inmigrante significa, no conocer el idioma, no conocer el lugar, no tener amigos, sentir nostalgia por la tierra, todas esas cosas que nosotros vivimos y sufrimos como inmigrantes, la Sagrada Familia también lo pasó. Por eso creo que como inmigrantes tenemos que unirnos mucho al Señor y a su familia que pasaron por lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Y pedirle al Señor no solo por nosotros, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros decimos, no, es que yo ya llevo 40 años aquí y soy ciudadano. Bueno, pero conocemos gente dentro de nuestras comunidades que están sufriendo por todo esto, pues animarlos y recordarles, ¿no? En esta Navidad, que la Sagrada Familia pasó por algo parecido, ¿no? Muy parecido, y que no hay nadie que los entienda en este momento o que pueda consolarlos en este momento mejor que Dios, ¿no? Que pasó por todas estas cosas. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el texto, al inicio de la vida pública fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia, que se alegran los pobres. Lucas 4:14. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. Marcos 15:22. Fíjense qué interesante, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes cómo comenzó el ministerio público de Jesús, la mayoría de ustedes me dirían con el bautismo de Jesús en el Jordán, con las bodas de Caná, que es el primer milagro, ¿verdad? Pero aquí el documento nos dice otra cosa, ¿no? La predicación de Jesús comenzó con Jesús siendo expulsado de Nazaret por predicar en la sinagoga, ¿no? Que es un texto muy bonito y muy misterioso a la vez, ¿no? Jesús va a su parroquia, podríamos decir, para entenderlo, ¿no? Es decir, como si ustedes y yo volviéramos a Guatemala o a El Salvador o a Bolivia o donde somos y volviéramos a la parroquia donde crecimos, donde fuimos a catequesis, donde hicimos la primera comunión, ¿verdad? Claro, en los tiempos en los que ustedes y yo vivimos, yo quiero pensar que mucha gente se alegraría de vernos en nuestra parroquia, ¿no? Y decía, qué bien que has venido. Con Jesús pasa todo lo contrario, no solo se alegran, no solo no se alegran, perdón, sino que lo critican, como sabemos por el pasaje, y además lo terminan echando
de la sinagoga de Nazaret. Casi es como que le digan a Jesús, no vuelvas a venir por aquí, por favor, vete, ¿verdad? No te creemos todas tus mentiras. Así empezó Jesús su ministerio público. Por eso nos tiene que dar risa. A veces nosotros tenemos algunos pequeños fracasos apostólicos y ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Que son de la Legión de María, por ejemplo, ¿no? Salen a hacer un trabajo de la Legión de María y no les abrieron la puerta o los trataron mal o lo que sea y ya queremos tirar la toalla. No, escuchemos, ¿no? Jesús de Nazaret, que es el que predicaba con autoridad y podríamos decir el que mejor evangelizó en la historia de la humanidad, empezó su ministerio siendo expulsado de la sinagoga donde había ido a predicar, ¿no? Qué tremendo esto. Pero más todavía, nos dice aquí el texto, ni siquiera a la hora de su muerte tuvo un lugar digno donde morir, ¿no? Jesús murió crucificado, ¿verdad? Y aunque nos hemos acostumbrado a Jesús crucificado y a la mayoría de nosotros nos parece un adorno ver a Jesús crucificado, ver a Jesús crucificado significa ver a un asesino, ver a un ladrón, ¿no? A Jesús se le trató como el peor terrorista de la historia de la humanidad, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? A nosotros nos escandaliza cuando pensamos en los grandes terroristas de hoy que están en esas cárceles de alta seguridad. Si Jesús se encarnara hoy, quizás no lo crucificáramos, pero lo hubiéramos mandado a una prisión de alta seguridad de las que hay ahora, ¿no? Y lo hubiéramos tratado como tratamos a esa gente, ¿no? Es decir, como si no tienen valor, como si son malos, como si no pudieran cambiar. Bueno, así murió Jesús, ¿no? No solo con una pobreza material, ¿verdad? Porque murió literalmente sin nada, lo despojaron de su ropa, incluso a Jesús. Cansado, es decir, hasta la última gota de sudor y de sangre la dejó Jesús por el camino, por ti y por mí. Pero además, podríamos decir, criticado, ¿verdad? Podríamos decir, le quitaron a Jesús su dignidad, ¿no? Le quitaron a Jesús su reputación. Jesús murió sin reputación. Todo el mundo en Jerusalén lo vio como un ladrón. Y qué bueno que nosotros meditemos sobre esto, porque a veces nosotros nos critican o nos roban nuestro buen nombre o nuestra reputación y nos quejamos, ¿no? Ponemos el grito en el cielo. Bueno, si así trataron a Jesús, ¿por qué no nos van a tratar así a nosotros, ¿no? Es parte del ser discípulo y de seguir a Jesús, todas estas cosas, ¿no? Bueno, sigue el texto diciendo, en esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son excluidos de la sociedad. Jesús, en la revelación de este privilegium pauperum, Él se ha presentado al mundo no solo como el Mesías pobre, sino como el Mesías de los pobres y para los pobres, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? No solo Jesús es pobre, que es lo que estamos viendo ustedes y yo, con lo cual ya vemos que Jesús predica con el ejemplo, ¿verdad? No es que Jesús nos pida, hazte pobre, pero yo voy a ser rico, ¿no? Como hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Sé obediente, pero yo voy a ser desobediente, ¿no? Sé fiel, pero yo voy a ser mujeriego, ¿no? Haz esto, pero yo voy a hacer lo contrario. No, no, Jesús es pobre y nos pide ser pobres con Él, número uno. Número dos, dice aquí el texto, es el Mesías de los pobres, ¿verdad? Los pobres deben buscar a Dios, ¿verdad? El consuelo más grande que un pobre puede tener es Dios, porque Jesús se ha hecho pobre y es el Mesías de los pobres, ¿verdad? No hay que pagar $1 millón para ser discípulo de Jesús, ¿verdad? No es un grupo selecto los discípulos de Jesús, no. Jesús quiere que todos nosotros lo sigamos, ¿no? Por eso es el Mesías de los pobres. Y termina el texto diciendo, y el Mesías para los pobres, ¿verdad? No solo que Jesús lo tienen que buscar los pobres, sino que Jesús busca a los pobres, ¿no? Él quiere estar con los pobres, Él es para los pobres, ¿no? Esta es la misión de Jesús en este mundo, ¿no? Estar presente para los pobres. Y qué importante es esto en la vida de todos nosotros, ¿no? Entender que Jesús nos ama y que Jesús
participa de nuestras pobrezas. No solo de nuestras pobrezas materiales, ¿no? Que muchos de nosotros las tenemos. No hay dinero para pagar la renta, no sé cómo voy a salir al final del mes, no sé cómo voy a hacer esto, ¿no? A veces nos desesperamos a nivel económico, material, tenemos que pedir ayuda a Dios, ¿no? Pero también a nivel espiritual y a nivel humano, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos pobrezas porque estamos enviciados, ¿no? En el teléfono, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en tantas cosas, ¿no? Que podemos estar enviciados, y ahí tenemos que ir a Jesús, que es el Mesías para los pobres, ¿no? Pero también en las cosas que nos faltan, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos falta humildad? ¿A cuántos de nosotros nos falta sencillez? ¿A cuántos de nosotros nos falta obediencia? ¿A cuántos de nosotros nos falta confianza? ¿A cuántos de nosotros nos falta paciencia? ¿No? Lo que sea que nos falte es algo que Jesús nos puede dar y nos quiere dar, ¿no? Por eso tenemos que ir a Él continuamente. Bueno, intentemos terminar con este número 20, ¿no? Que dice: hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, Él realiza el oficio de artesano o carpintero, tecton, que dice en griego Marcos 6:3, ¿no? Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual, ¿no? Ya por aquí podemos empezar, ¿no? No es que el Evangelio nos diga Jesús era abogado, Jesús era doctor, o el papá de Jesús, ¿no? Ni siquiera podríamos decir nosotros Jesús tuvo una buena herencia, ¿no? Porque su papá era abogado, médico, doctor. No. José era carpintero y Jesús era el hijo del carpintero, ¿no? ¿Qué hacían los niños en Tierra Santa en esta época? Aprendían el oficio de su papá, ¿verdad? Porque era lo que tocaba. Entonces podemos ver que un San José y un Jesús se ganaban el dinero con el sudor de su frente, es decir, con sus manos. Eran artesanos San José y Jesús. Por tanto, podemos imaginarnos ya una casa humilde, sencilla, ¿no? Cuando uno va a Nazaret, a la casa de San José, es una cosa, en realidad es una piedra mal puesta, ¿verdad? Una cueva donde vivía la Sagrada Familia. Y qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de entender eso, ¿no? Realmente era una familia pobre, ¿no? San José tenía que trabajar mucho, ¿no? Y el Evangelio nos recuerda esto. No solo San José era carpintero o era artesano, sino también Jesús, que se ganaba el pan con el sudor de su frente y con sus manos, ¿no? Con muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en construcción, somos pintores, somos cleaners, ¿no? Hacemos trabajo con nuestras manos, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús, ¿no? Por eso a veces cuando estamos, podríamos decir, desbordados con el trabajo y le decimos a Dios, tú no me entiendes, nos equivocamos, ¿verdad? Porque San José trabajó en cosas humildes y sencillas, Jesús también, y sabe lo que es estar trabajando muchas horas con sus manos, ¿no? Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el texto: cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o 2 pichones, Lucas 2, 22, 24, que según la prescripción del libro del Levítico, Levítico 12:8, era la ofrenda de los pobres, ¿verdad? Había ofrenda de los ricos, ¿verdad? Pero la ofrenda de Jesús es una ofrenda de los pobres, ¿no? 2 tórtolas o 2 pichones, es decir, los que apenas les alcanzaba para ofrecer un sacrificio por el primogénito, eso es lo que ofrecieron San José y la Virgen María. Entonces fíjense, quizás muchos de ustedes han vivido una infancia en la que su papá y su mamá apenas han tenido dinero para darles de comer, ¿verdad? Esa fue la infancia de Jesús. Jesús pasó por esas cosas. Tanto es así que van al templo y no tienen dinero para pagar por la ofrenda, ¿no? Apenas les alcanzó para comprar un par de tórtolas y 2 pichones. Que esto quizás a nosotros aquí no nos pase, pero en nuestros países pasa, ¿no? Cuando un niño va a hacer la primera comunión o se va a confirmar, quizás apenas con todo el sacrificio del mundo, sus papás juntan dinero para comprarles un par de zapatos, ¿no?
o una camisa o un pantalón para que puedan hacer su primera comunión o su confirmación de manera digna, ¿no? Bueno, pues esto fue la infancia de Jesús, ¿no? La infancia de un niño pobre y de una familia pobre, como estamos escuchando. Sigue el texto diciendo, un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban el campo. Marcos 2, 23, 28. Y aquí ya podemos ver, es decir, ni siquiera podríamos nosotros decir Jesús progresó, ¿no? Que a veces lo decimos nosotros porque hemos emigrado, ¿no? Bueno, cuando era pequeño no tenía para comer, pero ahora sí, ¿no? Ahora puedo comer lo que quiera. Ni siquiera podemos decir esto en la vida de Jesús, que cuando era pequeño no tenía para comer y cuando ya era mayor y tenía que encargarse de sus apóstoles, tampoco. Y pasaban hambre Jesús con el grupo de los apóstoles, como acabamos de oír con esa cita del Evangelio, ¿no? Estaban arrancando espigas para comérselas, o sea, tenían un hambre tremenda, ¿no? Tan tremenda que comían lo que se encontraban por ahí, ¿no? Por el camino, lo que podían cortar en un árbol. Y sabemos que eso le va a costar a Jesús que lo acusen de no cumplir el sábado, ¿verdad? El descanso del sábado. Pero es que se están muriendo de hambre. ¿Y qué es más importante? Comer, ¿no? Para que una persona no se muera de hambre. Pero ahí podemos ver cómo a Jesús ya se le empieza a juzgar mal en el Evangelio. Sigue el texto diciendo, Jesús mismo luego dice, los zorros tienen cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20, Lucas 9:58. Y este es un texto muy iluminador, ¿no? Jesús mismo nos está diciendo, hasta los animales tienen un lugar donde estar, ¿no? Las zorras tienen cuevas y las aves nido. El Hijo del Hombre, es decir, Él, no tiene dónde reposar cabeza. Y creo que a veces hemos romantizado el Evangelio porque escuchamos textos donde se habla de la casa de la suegra de Pedro y entonces decimos, esa era la casa de Jesús. No, por ahí pasaban de vez en cuando y me imagino que la suegra de Pedro les daba de comer, ¿no? Pero por ahí pasaban de vez en cuando, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar cuántas noches durmió Jesús en la calle, en el suelo, ¿verdad? Por ahí donde pudieron y comieron de cualquier manera. Esa era la vida de Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo Jesús nació pobre, vivió pobre y murió pobre, ¿no? O sea, toda la vida de Jesús fue una pobreza extrema, ¿no? Ni siquiera podríamos decir un poquito, Jesús sufrió un poquito de pobreza. No, la vida de Jesús fue una pobreza extrema, ¿no? Y es lo que ustedes y yo estamos viendo en el documento y en la cita del Evangelio. Sigue el documento diciendo, Él, en efecto, es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es un signo del vínculo con el Padre. Y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado. Precisamente para que la renuncia de los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signos visibles de la confianza en Dios y en su providencia, ¿no? Bueno, qué interesante esto, ¿no? Seguir a Jesús significaba dejar cosas y sigue significándolo. Porque imaginémoslo por un momento, ¿no? Pedro y Andrés, que eran hermanos, Santiago y Juan, que eran hermanos, tuvieron que dejar la barca, ¿no? Para seguir a Jesús. Que a nosotros nos suena cualquier cosa cuando dice el texto. Dejaron ahí sus redes y al papá y su barca y se fueron. Pero eso significa que ya no volvieron para atrás, ¿verdad? Que ya no volvieron a ser pescadores, que ya no volvieron a ver a su papá probablemente, ¿verdad? Lo dejaron atrás y siguieron a Jesús. Tuvieron que renunciar a todo lo que conocían para seguir a Jesús. Mateo dejó de cobrar impuestos para seguir a Jesús, que era la única forma de vida que conocían, ¿no? Y por eso es muy importante para nosotros recordar esto, ¿no? Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas para seguir a Jesús, ¿verdad?
¿A cosas materiales? Sí, ¿verdad? ¿Tendrás que trabajar menos para seguir a Jesús? Quizás. ¿Tendrás que ganar menos dinero para seguir a Jesús? Quizás. ¿Tendrás que comprarte una casa más pequeña para seguir a Jesús? Quizás. ¿Tendrás que comprarte un carro más sencillo para seguir a Jesús? Quizás. ¿Un celular más sencillo? ¿Un reloj más sencillo? Son cosas que cada uno tiene que ver, pero que exige el seguir a Jesús. No podemos vivir nosotros como si seguir a Jesús no tuviera consecuencias. Y esto es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Ver cómo seguir a Jesús tiene detrás una renuncia a muchas cosas, ¿no? Como nos dice aquí el Evangelio. ¿Por qué? No porque no nos gusten las cosas, ¿no? A veces pensamos que Jesús hace esto porque no le gustan las cosas y las cosas son malas y la riqueza corrompe. No, nada que ver con esto, sino por puro amor a Dios, porque confiamos en Dios, porque tenemos nuestras esperanzas y nuestra confianza puesta en Dios, que sabemos que nos cuida y nos protege y nos ayuda y provee, ¿no? En los momentos difíciles de nuestra vida. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que recordar, ¿no? Que la pobreza no solo es para los pobres, ¿no? Hay una pobreza espiritual que se nos exige a todos nosotros, que es de verdad estar dispuestos a renunciar a cosas y a personas por Dios. Esto es muy importante. Si nosotros siempre estamos a regañadientes con Dios diciéndole, no, mira, yo quiero esta casa y si no tengo esta casa no voy a creer en ti, vamos a salir perdiendo, ¿no? O con las personas, ¿no? A veces nos aferramos a las personas. No, es que yo voy a estar con fulanito o voy a ser amigo de fulanito y si no, no te puedo seguir. No. Tenemos que tener la libertad de aprender a dejar y a rechazar cosas y personas por amor a Dios. Dice San Ignacio en el libro de los ejercicios que las cosas creadas, en el principio y fundamento, que es el inicio de los ejercicios espirituales, dice las criaturas debemos de servirnos de ellas tanto en cuanto nos acerquen a Dios. Tanto en cuanto nos acerquen a Dios y al fin para el que hemos sido creados, que es la salvación eterna. Entonces, ustedes y yo tenemos que buscar o fomentar cosas y personas si nos acercan a Dios. Y tenemos que rechazar y dejar cosas y personas si nos alejan de Dios. Y esto es una decisión y un discernimiento que ustedes y yo tenemos que hacer de manera personal, ¿no? Y es algo que tenemos que pedirle a Dios, tener la conciencia y hacer continuamente en nuestras vidas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no quiero que nadie se me duerma. Vamos a terminar con una pequeña oración y ya seguimos con el siguiente programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que nos siga dando a todos un corazón como el de Jesús, un corazón pobre, humilde y sencillo, para que también nosotros podamos colaborar con la misión de Dios y ayudar a los pobres y a los necesitados que se crucen con nosotros. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.